Bienvenidos, buenos días mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con el interesante tema dentro de la lista de reproducción de los 613 pretextos, con el interesante tema honrar a los padres. Vamos a estar viendo, verán ustedes que nos aprovecha mucho. Pero antes queremos hacer mención de algo, y es que ya podemos retomar nuestro discurso profético en YouTube. Gracias a YouTube, que nos ha levantado el castigo de esta semana de estar sin grabar, nosotros por políticas nunca se nos privó de hablar, aun cuando llevamos 2100 vídeos de enseñanza. Entonces, por cuestiones técnicas en Colombia estuvimos meses sin grabar, que de ahí se me acumuló enseñanza hasta el día de hoy, vamos, y ese impedimento me hizo crecer más en la interiorización de la palabra de poder. Entonces me aprovechó, pero por cuestiones políticas es la primera vez, esto es para la amada del Mashiach y también para los encargados de YouTube de sus políticas, es la primera vez que por cuestiones políticas de tienes que decir esto o no puedes decir lo otro, que se nos priva de voz. Y esto yo no digo que, claro, cada cual tiene que responder por sus intereses, ¿verdad? Por sus políticas. Pero lo que sí es necesario que entendieran en YouTube es que tendría que haber un vencimiento o prescripción, es muy necesario, un vencimiento o prescripción de videos de hace un año o hace dos, como era el caso del que me presentaron a mí, como alegato de que no hablaba conforme a lo que se generaliza como sistema sanitario y tal, y entonces se me puso a mí el ejemplo de la economía y el hijab, que es un video, yo diría que hace 2 años, pero bueno, supongamos que es un año. Cuando se pasa un año, se pasa 2 años, eso tendría que haber un vencimiento, máxime cuando nosotros grabamos prácticamente día por día. Entonces tendría que haber un vencimiento, porque si no se acumulan los temas. Es muy difícil grabar 2100 videos de enseñanzas y no dañar los intereses de alguien, o no decir algo que a alguien le moleste. Eso es casi imposible ahora mismo. Pero tendría que haber una prescripción y pasado, por ejemplo, un año, no pudieran denunciarte videos, ¿verdad? Por ninguna razón, porque ya prescriban. Eso tendría que hacerlo, porque si no, los que salimos perjudicando somos los que más estamos aportando a YouTube, que estamos grabando más videos que nadie. Y luego otra cosa que me gustaría que entendieran, miren, esto es simplemente para que razonemos, ¿no? Ptolomeo, que esto nosotros los hombres nos convertimos en Ptolomeo cuando bebemos cerveza. Ptolomeo en el siglo II después de Cristo fue el primero en decir que la Tierra era redonda. Diciendo que la Tierra era redonda, era prácticamente decir que todos los sabios griegos y toda la sabiduría grecolatina habían sido unos estúpidos. Entonces, eso es lo que dijo Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Eso no se lo creyó nadie, ni nadie le dio validez, y se lo pasaron por el pito del sereno a Ptolomeo, ¿verdad? Pero llegó el Renacimiento y llegó la Ilustración, y entonces lo sacan a la palestra, lo sacan a colación, y quieren hacer resurgir esa teoría de Ptolomeo de que la Tierra era redonda. Y entonces se componen los primeros mapas, que fueron Imago Mundi, los primeros mapas mostrando la Tierra redonda, que fueron Imago Mundi y el de Toscanelli. A partir de ahí, en lo sucesivo, Renacimiento, Ilustración, ya nadie dudaba de que la Tierra era redonda.
Ahora, aquí hay una contradicción terrible porque no se nutre todavía el mundo ilustrado, no se nutre de la época griega, por supuesto que sí. Saca toda la filosofía griega. Hasta el Eterno Retorno tiene su base en Grecia, en la Grecia antigua. Toda doctrina, toda filosofía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que si resucitan la filosofía griega, no resucitan, no hacen resurgir de que los sabios griegos por nada del mundo creían que la Tierra era redonda? ¿Qué les quiero decir con esto? De que viene alguien que nos rompe los esquemas, por ejemplo, en lo que es los canales de YouTube. Hay alguien que rompe los esquemas y nos dice, hasta aquí han sido estúpidos. Bueno, pues al final el mundo entero le dio la razón a alguien que rompió los esquemas como Ptolomeo. Entonces, si Ptolomeo hubiera tenido un canal de YouTube en el siglo II después de Cristo, lo hubieran hecho desaparecer, porque lo hubieran denunciado por publicidad engañosa, 1000 denuncias que lo hubieran hecho, manipulación, todo eso, ¿verdad? Entonces, hacérselo mirar. Esto es para que se lo haga mirar YouTube, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos al tema de hoy, que son los 613 pretextos honrar a los padres. El mitzvot o mandamiento está en Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. ¿Qué tiene que ver que honres al padre y a la madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra? Porque este es el motivo. Porque al no haber conflictos, el conflicto mayor que puede tener una persona es con sus padres. Conflictos con sus padres. Si no tienes conflictos con tus padres, redundará en tu salud. Por eso dice que prolongarás tus días sobre la tierra. ¿Vale? Ahora, ¿quiénes no son los padres? En Mateo 23:9 nos dice, no llaméis a nadie padre porque uno es vuestro padre. Ahora, por supuesto, ahí aparta a nuestro padre físico, al padre que nos engendró físicamente. El padre que nos engendró sí tiene derecho a que le llamemos padre. Lo que no tiene derecho ni el padre físico ni ningún padre es llamarse Padre nuestro, es decir, Padre vuestro de vuestra humanidad. Padre nuestro de nuestra humanidad no es nadie, nada más que Elohim, Dios. Entonces, la pregunta es, bueno, y luego también dejar claro. Entonces, dicho esto, los líderes de quien toman los políticos, los religiosos, todos los líderes deportivos, todos los líderes literarios que se levantan, no son padres de nadie, ¿verdad? Por lo tanto, y no hay padres de la Iglesia. Se llamaron padres de la Iglesia, Tertuliano, Agustín, al otro, pero no hay padres de la Iglesia, según las propias palabras del Mashiach en Mateo 23:9. A nadie llaméis padre vuestro, ¿verdad? Ni mucho menos tampoco hay padres espirituales, porque si hablamos de padres espirituales, incurrimos en ser parte de esa bestia que dice Apocalipsis 17:3 que tenía en sus cuernos, en sus diademas, nombres blasfemos, porque al decir Padre espiritual ya estamos blasfemando contra nuestro Padre verdadero, que es Elohim. Esto bíblicamente. Esto es ciñéndonos a la Biblia. Ahora la pregunta entonces, ¿quiénes son los padres? Mateo 12:50, cuando dice,
Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. ¿Quién era su padre? Se conecta a Elohim bendito, ¿verdad? Los que hacen la voluntad de mi padre. Ahí, por supuesto, incluye a padres también, porque habla de familia inmediata, ¿verdad? Son los que hacen la voluntad de Elohim. Por eso vamos a ver que el buen hijo se conecta al buen padre, no al mal padre, aunque el mal padre haya sido inmediato a él, en la línea ascendente. ¿Entienden eso? Ahora lo vamos a ver. Entonces, también dice Deuteronomio Devarim 13, 6 al 10, que no sirvas a los dioses que te quieran llevar tu hermano, tu familia inmediata. También habla ahí en Deuteronomio Devarim 13, 6, 10, si te quieren llevar a la adoración de otros dioses, no puedes consentir, ¿verdad? Es más, hasta los tenías que matar. Porque dice, si te quieren llevar a la adoración de otros dioses que tus padres no conocieron, ¿por qué dice eso? Que tus padres no te enseñaron. ¿Por qué mis padres no me pudieron enseñar ese Dios que a lo mejor ellos querían para mí como una falsa adoración? ¿Por qué no me lo pudieron mostrar, enseñar? Porque no era real. Eran dioses vanos, vanidades, vaciadizos. Entonces no se pueden enseñar por esa misma razón, porque no tienen la coherencia y el argumento. En Jeremías 2.5, en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 5, nos dice: en esos días Israel estaba consagrado a Yahweh, era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, dice que Israel aquí era su primogénito. ¿Con quién se conecta entonces Israel? Con Yahweh. Y Yahweh lo tiene a Israel como su primogénito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel estaba consagrado a Yahweh. Era el primero de sus hijos en ese momento. Se convierte en primogénito. ¿Por qué? Porque es con quien te conectas, ¿verdad? En la línea ascendente. Por eso en las genealogías se nos dice hijo de tal, hijo de cual, ¿verdad? Y el hijo Bar Yosef, Bar Yohanan, eso tiene que ver con quién se conectaba el hijo, ¿verdad? Porque podía ser por vía paterna o por vía materna. Con quién se sentía más conectado. Eso ya hablaríamos de parentesco, pero bueno. El punto es que Crónicas y Reyes, en el libro de las Crónicas y en el libro de los Reyes, que tienen 2 partes cada uno, aunque hubieron reyes que eran hijos de perversos, algunos de ellos, no se conectaban con el antecesor inmediato, es decir, el padre que les engendró físicamente, sino que iban más allá y se conectaban con David. E hizo lo recto delante de los ojos de Yahweh, y no hizo como su padre, sino que andó como David, como su padre David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey justo se conectaba en la línea de los justos. ¿Entienden? Vale. Entonces ya lo último que decir. El celibato, claro, el celibato hace que sean las 2 mentiras habidas y por haber. O sea, las 2 mentiras posibles incurren en las mentiras, que son que ni son padres espirituales, como no pueden ser, como lo hemos visto, porque si no se convertiría en blasfemia, Apocalipsis 17.3, ni tampoco ni siquiera son padres físicos, por lo cual incurren en las 2 mentiras. Entonces, hasta aquí la enseñanza de hoy. Presentamos nuestros libros en los enlaces que ponemos ya, vamos a poner todos los días en descripción, en comentarios, y
Y entonces ahí pueden ustedes acceder ya a los libros y ya pues cuadrar y estar mirando y pensando cuál le puede ayudar mejor de los 9 o 10 libros que ya tenemos realizados. Entonces, pues desearles un bello día. Shalom, shalom, besos y abrazos.